Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de Aprendiendo Español con Noticias. Hoy, nuestra historia se desarrolla en el fondo del mar, donde científicos han encontrado un elemento que creíamos no podía estar allí. Así que vamos a leer esta noticia y aprender vocabulario de nivel intermedio y avanzado aquí en Pensando Español. Un video de Pensando Español. Y esta segunda noticia también se produce en el diario El Mundo. El titular dice: Oxígeno oscuro, el sorprendente descubrimiento en el océano profundo que desafía las teorías sobre el origen de la vida. La noticia continúa diciendo que el hallazgo rompe con la idea de que solo los organismos fotosintéticos, como las plantas y las algas, generan el oxígeno de la Tierra. Empecemos analizando el titular. Dice que este descubrimiento desafía las teorías sobre el origen de la vida. Desafiar se refiere a refutar o poner en duda. También podemos decir cuestionar. Y quiere decir que una teoría que ha sido propuesta previamente entra en materia de discusión cuando la desafiamos y afirmamos que posiblemente no está en lo cierto. Por ejemplo, por muchos años, científicos han intentado desafiar la teoría de la relatividad de Einstein. Otra palabra que aparece en el párrafo de desarrollo es la palabra fotosintéticos, que se refiere a aquellos organismos que realizan un proceso de fotosíntesis, ¿no? Con el cual se produce el oxígeno en la Tierra. Pasemos ahora a leer la noticia. Un equipo internacional de investigadores, incluido un químico de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, ha descubierto que los minerales metálicos del fondo del océano profundo producen oxígeno a 13.000 pies debajo de la superficie. El estudio se publica en la revista Nature Geoscience. El sorprendente descubrimiento desafía las suposiciones que se han mantenido durante mucho tiempo de que solo los organismos fotosintéticos como las plantas y las algas generan el oxígeno de la Tierra. Así, el nuevo hallazgo muestra que podría haber otra manera. Parece que el oxígeno también se puede producir en el fondo marino, donde no puede penetrar la luz, para sustentar la vida marina que respira oxígeno y vive en completa oscuridad. Y es una noticia sin duda revolucionaria, un descubrimiento revolucionario en el mundo de la ciencia por estos días. Pues veamos un poco sobre el vocabulario que encontramos en estos dos párrafos. Primero nos dice que el estudio se publica en la revista Nature Geoscience. Creo que en este primer párrafo no encontramos tantas palabras que quizás nos presenten alguna dificultad. Recuerda que si alguna de ellas te parece desconocida, nos la puedes dejar en el comentario y vamos a tratar de explicar su uso en varias situaciones. Pues el segundo párrafo nuevamente menciona la palabra desafía, que ya habíamos explicado que se refiere a cuestionar o poner en duda, y dice que pone en duda las suposiciones que se han mantenido durante mucho tiempo. Vamos al siguiente párrafo que dice: en concreto, Andrew Sweetman de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas hizo el descubrimiento del oxígeno oscuro mientras realizaba un trabajo de campo desde un barco en el Océano Pacífico. Franz Geiger de Northwestern dirigió los experimentos de electroquímica que posiblemente expliquen el hallazgo. Para que la vida aeróbica comenzara en el planeta, tenía que haber oxígeno, y hasta ahora sabíamos que el suministro de oxígeno a la Tierra comenzó con los organismos fotosintéticos, cuenta Sweetman, quien dirige el grupo de investigación de ecología y biogeoquímica del Fondo Marino en SAMS. Pues bien, en este párrafo no encontramos muchas palabras que quizás debamos destacar, excepto la expresión tenía que haber. Tenía que haber se refiere a que en el pasado era necesario que algo estuviera presente, algo estuviera allí para que otro evento sucediera. Por ejemplo, en este caso dicen que la vida
para que la vida comenzara, tenía que haber oxígeno. O podemos decir, para que el proyecto tuviera éxito, tenía que haber ventas en gran cantidad, por ejemplo. Tenía que haber. Pasamos ahora al siguiente párrafo. Pero ahora sabemos que el oxígeno se produce en las profundidades del mar, donde no hay luz. Por lo tanto, creo que debemos volver a plantearnos preguntas como ¿dónde pudo haber comenzado la vida aeróbica? Recordemos que previamente aeróbico se refería a la vida que depende del oxígeno. Los nódulos polimetálicos, es decir, depósitos minerales naturales que se forman en el fondo del océano, son la base del descubrimiento. Estos nódulos, que son una mezcla de diversos minerales, tienen un tamaño que va desde partículas diminutas hasta el de una patata promedio. Algo que va desde. Esta es una buena expresión que podemos utilizar cuando damos medidas y queremos hablar de un rango. Por ejemplo, el rango de precios va desde los 30 hasta los 100 euros. También utilizamos esta expresión cuando presentamos varias opciones. Por ejemplo, el menú del restaurante va desde los platos vegetarianos hasta aquellos libres de gluten. Sigamos ahora con la noticia y dice, los nódulos polimetálicos que producen este oxígeno contienen metales como cobalto, níquel, cobre, litio, manganeso. Todos ellos elementos fundamentales que se utilizan en las baterías, relata Geiger, coautor del estudio. La palabra relata significa cuenta, es decir, que es Geiger quien nos está contando la información anterior. Coautor, la preposición co se refiere a que algo se realiza en conjunto y se lleva a cabo a través de la ayuda de varias personas. En este caso es un coautor del estudio, es decir, que él escribió y es autor de este estudio junto a otras personas. Como puedes ver aquí en pantalla, te voy dejando aquellas palabras que quizás son un poco desconocidas y su traducción al inglés. Luego dice que varias empresas mineras a gran escala pretenden ahora extraer estos preciosos elementos del fondo marino a profundidades de entre 3.000 y 6.000 metros por debajo de la superficie. Tenemos que replantearnos cómo extraer estos materiales para no agotar la fuente de oxígeno para la vida en las profundidades marinas. Es una lástima que entonces los descubrimientos científicos vayan de la mano de posibles amenazas al medio ambiente. Veamos que en este párrafo tenemos algunas expresiones interesantes. Por ejemplo, a gran escala. A gran escala significa a una gran magnitud o a una cantidad considerable, algo que es de gran tamaño. Por ejemplo, el gobierno decidió empezar su proyecto de vivienda a gran escala, ¿sí? En una gran cantidad. Otra expresión interesante es replantearnos. Replantearnos se refiere a que los pensamientos que tenemos o las opiniones que tenemos frente a algo las podemos cambiar o modificar ya que se ha presentado nueva evidencia de que aquello que pensábamos no era cierto. Entonces nos replanteamos la idea, nos replanteamos nuestra opinión o en este caso nos replanteamos la manera de extraer esos materiales. Tenemos también la palabra agotar, la fuente de oxígeno. Agotar se refiere a que algo se utiliza demasiado hasta que no quede nada. Por ejemplo, los compradores agotaron las mercancías que tenía la tienda. Leamos el último párrafo de nuestro capítulo. Sweetman hizo el descubrimiento mientras tomaba muestras del lecho marino en la zona Clarion-Clipperton, una cordillera submarina montañosa que se extiende casi 4.500 millas a lo largo del cuadrante noreste del Océano Pacífico.
Cuando su equipo detectó oxígeno inicialmente, supuso que el oxígeno debía estar averiado. Pues en este párrafo tenemos varias palabras interesantes. Por ejemplo, que se tomaban muestras, ya habíamos analizado la palabra muestras, del lecho marino. El lecho marino es el fondo del mar. De la zona Clarion-Clipperton, una cordillera submarina montañosa. Cordillera se refiere a una cadena de montañas que se puede extender por cientos o muchísimos kilómetros. Por ejemplo, la cordillera de los Andes en Sudamérica. Y utilizamos la expresión se extiende, es decir, que recorre casi 4.500 millas. Luego nos dicen que el equipo, al detectar oxígeno, supuso que el equipo debía estar averiado. Supuso. Supuso es el pasado de suponer. Y suponer significa que asumimos una idea por cierta, aunque no tengamos evidencia de eso. En este caso supusieron o pensaron, asumieron que el equipo, se refiere al equipo técnico, los instrumentos, debían estar averiados. Averiados significa dañado, algo que no está funcionando. Por ejemplo, mi computador está averiado. Aquí hay que tener en cuenta que utilizamos el verbo modal deber para expresar una suposición. Recordemos que deber también significa obligación, pero en este caso, deber lo usamos para una suposición cuando creemos que algo es cierto. La Real Academia nos aconseja que es mejor o preferible usarlo con la preposición de, debe de. Sin embargo, la Real Academia también nos aclara que se puede utilizar sin la preposición de. Por ejemplo, si yo voy a la casa de un amigo y él no está, podemos decir debe de estar trabajando, si sabemos que él usualmente trabaja a esa hora. Pues bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, nos puedes ayudar dando clic en el botón me gusta y comentando nuestro contenido. Recuerda que así podremos llegar a más usuarios y más gente que quiera aprender español. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Chao.